Continuando con nuestro programa, es un honor presentar al doctor Alejandro Molina Villegas. El doctor Molina ha liderado y colaborado en diversos proyectos aplicados que integran inteligencia artificial, minería de datos, procesamiento del lenguaje natural y geointeligencia. Entre sus desarrollos más destacados se encuentra el sistema M-Cubo monitoreo de múltiples medios, que recolecta y analiza de manera automática contenido textual y de audio de medios masivos para detectar temas de interés georreferenciados. Otro de sus aportes es el autómata geointeligente, presentado en la feria Hannover Messe 2018, que procesa datos de Twitter en tiempo real para generar mapas temáticos y alertas en contextos de seguridad. También ha trabajado con la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, desarrollando un sistema de clasificación automática de solicitudes ciudadanas mediante aprendizaje profundo. Asimismo, ha impulsado procesos de formación en geointeligencia computacional aplicando Machine Learning. Hoy nos presenta la conferencia titulada Inteligencia Artificial con Pertinencia Cultural, hacia la inclusión de las lenguas indígenas en la tecnología. Recibamos con un cálido aplauso al doctor Alejandro. Creo que no. Ya está. Bueno, muchas gracias por haber regresado después de tan copioso coffee break que nos brindaron los organizadores. También les quiero agradecer públicamente al Consejo Estudiantil por este maravilloso esfuerzo por acercar a los jóvenes a estas áreas que son emergentes, que están por todos lados y de las cuales tenemos muchas cosas interesantes que decir, y que los organizadores hayan hecho este esfuerzo por traerlos a todos ustedes aquí y a los ponentes, pues es algo bastante admirable y que va a impulsar muchísimo el desarrollo de estos temas. Pues yo trabajo en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. El nombre es muy largo, pero de cariño le decimos Centro Geo. Tenemos varias sedes, una en Ciudad de México, una que les queda más cerca es San Luis Potosí, no, en Aguascalientes, disculpen. Yo trabajo actualmente en la de Yucatán y también hay una unidad en Querétaro. En el Centro Geo trabajamos con muchas disciplinas que van desde las ciencias sociales hasta las tecnologías. Hay muchas áreas de investigación activas que se combinan en proyectos transdisciplinarios, multidisciplinarios. Yo en particular soy del área de inteligencia artificial, me especializo en aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural, del cual he trabajado desde hace varios años y he tenido la fortuna de ver cómo ha evolucionado tanto hasta lo que conocemos hoy en día como uno de los hitos más grandes de la inteligencia artificial, que son las inteligencias generativas. Entonces, quiero iniciar haciendo una pequeña encuesta. Quiero que levanten la mano todos los que han usado una inteligencia artificial generativa como GPT o similares. Prácticamente todo el mundo. Prácticamente todo el mundo. Bájenla, muchas gracias. Ahora, quiero que levanten la mano aquellos que hemos interactuado con este tipo de tecnologías en otro idioma. Por ejemplo, inglés, francés, japonés, alemán, todos, ¿sí? Pues bastante se nota que son muy estudiosos, eso es. Y sorprende ver cómo GPT habla muchas lenguas. De hecho, seguro encontraríamos afirmaciones un tanto exacerbadas, afirmando que habla todos los idiomas. Quiero que levanten la mano quienes hayan intentado usar una de estas tecnologías en alguna lengua indígena. Una persona, dos personas, y la segunda tímidamente. Alguna lengua indígena de México o de la Huasteca, en Tenec, por ejemplo. ¿Alguien le ha intentado preguntar algo en Tenec? Una persona.
Y el resultado, que no me digan cuál fue, pero estoy seguro de que no fue satisfactorio. Lo sé porque llevo investigando este tema que relaciona las lenguas indígenas con la inteligencia artificial. Y el estado del arte, hasta el momento, es que estos modelos generativos preentrenados no están capacitados para tener el mismo desempeño en alguna lengua indígena, siendo esto de plano no la conocen o escriben cosas que no tienen sentido. No así para el inglés, que si nosotros, muchos habrán detectado que si quieres usar este tipo de tecnologías y obtener una salida con mucho mejor calidad, es mejor usarla en inglés, ¿cierto? Habla mejor inglés, algo se percibe que hay algo. Y en general todas las tecnologías que utilizan procesamiento del lenguaje natural funcionan mejor en inglés que en español. Eso poco a poco, a lo largo de varias décadas, se va emparejando. No así para las lenguas indígenas de México, no así para las lenguas de la Huasteca Potosina, ni para Chiapas, el náhuatl, el maya. Estas tecnologías no hablan estas lenguas. Y aquí empieza nuestra conversación. Y bueno, ¿qué tan grave podría ser que no hablen estas lenguas? ¿Qué va a pasar? ¿O qué podría pasar? ¿Cuál sería el problema de que no lo hagan? Pues, primeramente, la exclusión inmediata de un sector de la población, hablo del mundo entero, todas las lenguas indígenas, en África, en Filipinas, estas personas ya han sido históricamente marginadas. Entonces, es como ponerle un extra a algo que ya históricamente pues era grave. Ya han sido aisladas en nuestro propio país. Ninguna lengua indígena puede tener un cursus en términos académicos en su propia lengua. Alguien que hable Tenec no puede cursar kinder, primaria, secundaria, prepa, una licenciatura. En el País Vasco, los vascos defienden su lengua desde hace 70 años y allá pueden estudiar una maestría en vasco, así como ustedes estudian la maestría en su lengua materna. Imagínense que hubiera una imposición histórica, cultural, que dijera, ah, no, en San Luis Potosí tenemos que hablar otro idioma y ustedes, aunque su idioma materno sea uno, van a tener que estudiar en otro o no estudien. No hay muchas alternativas. Entonces, el hecho de que estas tecnologías se estén volviendo parte de la perspectiva en usos laborales causa que a largo plazo haya una brecha laboral todavía mayor de la que hay hoy en día. Entonces, esto comienza a causar cierta inquietud en organismos internacionales, tales como la UNESCO, consorcios de tecnología, ya se están agrupando para discutir, ok, pero bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué condiciones éticas deberían de considerarse antes de seguirnos de filo por donde vamos? O sea, el camino que vamos, parece ser que los idiomas que ya se montaron en las guías generativas, pues van a seguir creciendo, y los que no, pues van a desaparecer. Y alguien que su lengua materna no sea ninguna de estas lenguas, va a quedar prácticamente excluido de, pues, de cualquier posibilidad de empleo, porque ya se habla de que muchos empleos van a desarrollarse a través de nuestra habilidad de expresar que la IA produzca algo. Entonces, sí es preocupante, sí es un tema mundial, y para entender por qué no sirven esas tecnologías, tenemos que ahondar un poco en cómo funcionan los modelos de lenguaje. Entonces, voy a hablar de cómo funcionan los modelos de lenguaje antes de que fueran generativos. Antes de los GPTs, había modelos que se basaban en embeddings. El día de hoy ya dijeron esta palabra, embeddings. ¿Qué es un embedding? Es un vector en sentido matemático.
¿Y cómo se generan estos embeddings? ¿Quién genera estos modelos y por qué generan estos modelos? Los modelos de lenguaje los generan en laboratorios de grandes compañías como Google, tiene su laboratorio Google DeepMind, donde los científicos de datos se dedican a desarrollar estos modelos a partir de todos los datos que tengan disponibles. ¿Cuántos datos no tendrá disponible Google? Todo lo que tenga indexado está disponible para los modelos, para la creación de los modelos. Asimismo, Meta, ¿de dónde saca sus conversaciones, sus modelos de conversación? Pues de nuestras conversaciones de WhatsApp. Cuando le dijimos, sí, acepto lo que estoy descargando y si venga, voy a usar WhatsApp, estas empresas almacenan nuestras conversaciones para que sus modelos aprendan a interactuar de manera cada vez más natural, que parezca que somos seres humanos, más todo lo que tienen indexado, más todo lo que se publica en Facebook. Entonces, en contraste con otras lenguas minoritarias, la cantidad de datos que hay para algunas y para otras es diferente. Hay muy pocos datos en lenguas indígenas. Esto es un adelanto de lo que viene. Entonces, estos modelos, con los suficientes datos, funcionan maravillosamente bien, creando de manera artificial un espacio vectorial. Un espacio vectorial que es artificialmente generado y cuyas propiedades modelen la semántica de los seres humanos. Es decir, piensen que en estos modelos cada puntito representa un vector y cada vector representa un concepto. Un concepto puede ser, pues, no sé, el amor, una parte del cuerpo, pero incluso ideas implícitamente ligadas al lenguaje. Cada idioma tiene su idiosincrasia. En portugués hay expresiones como matar a saudade, que tiene un significado sumamente específico que solo se usa en ese idioma. En japonés tienen un montón de expresiones que significan, no tienen traducción automática a inglés o a español, tienen un significado único. Entonces, todos estos significados van a dar a un vector en un espacio artificialmente generado, de manera que los conceptos que comparten semántica, los conceptos que son cercanos, como las partes del cuerpo, quedan agrupados en ciertas zonas de estos espacios vectoriales de alta dimensionalidad. Son vectores de 512 numeritos reales que representan de manera muy abstracta que ese vector es un concepto y que debe de estar cerca o lejos de otros conceptos. Entonces, este tipo de modelos se pueden trabajar en cualquier ámbito de la ciencia. Nosotros en particular nos interesaba modelar semántica en el contexto de información geoespacial. Entonces desarrollamos un pequeño proyecto donde especializamos a este modelo a que fuera español de México con textos en noticieros de nuestro país y tratamos de modelar que los vectores fueran los lugares. Por ejemplo, ahí aparece un ejemplo proyectado en R2. Mérida queda muy cerca del concepto de capital yucateca. En este contexto, pues sí son sinónimos, son prácticamente el mismo vector, aunque tienen representaciones léxicas muy diferentes. Entonces, esto, ¿cómo se mide? Una vez que se construye uno de estos espacios vectoriales, pues tiene millones de puntos. Estos puntos o vectores son conceptos. Y después, ¿cómo sé que este modelado es mejor que otro? Es decir, si yo tomo un documento más o menos, estos vectores cambiarán sus números, por lo tanto sus posiciones serán diferentes. Si yo alimento a los modelos con los textos ordenados de diferente forma, el resultado va a ser también distinto. O sea, va a haber mucha variabilidad en esto. Necesitamos una forma de evaluar intrínsecamente que el modelo está correcto.
Y la forma tradicional de evaluarlo se hace comparando pares de palabras que una muestra grande de seres humanos ya previamente clasificaron por similitud semántica. Entonces, hay una lista, digamos, oficial. Esta lista oficial ocurre que fue creada para otro tipo de trabajos que tenía que ver más con psicología, pero que nos sirve perfecto para medir los modelos. Si los modelos hacen asignaciones de similitud que correlacionan perfecto con lo que hacen los humanos, asumimos que el modelo es bueno. Esa es la manera en cómo se hace. Entonces, históricamente, estas listas o benchmark los crearon en inglés. Entonces, los pares originales son palabras en inglés. Y no sé si se alcanza a ver qué palabras son, ahí están, pero les voy a poner algunos ejemplos de por qué da la intuición de que tomar esta lista y solo traducirla en otro idioma no funciona tan directamente. Por ejemplo, aparece el concepto de furnace. Furnace en inglés es un aparato que sirve para calentar como un horno, o sea, además de la comida, calienta una casa. O sea, en los países donde hace mucho frío y llueve mucho, ¿les suena algo así? Inglaterra, por ejemplo, donde el contexto no es comparable con el de, por ejemplo, la península de Yucatán, donde vivimos a 40 grados la mayoría del año, nadie quiere tener uno de estos aparatos nunca en su vida. Entonces, esta palabra ni siquiera existe su equivalente en la lengua maya, por ejemplo. ¿Cómo cocinan en comunidades mayas? Pues se usa un comal donde se pone leña y hay unas piedras, pero solo es para cocinar, no, nadie quiere calentar su casa, al contrario, el diseño de las casas en comunidades mayablantes es para que refresque, no para calentar la casa. Entonces, como ven, hay bastante pues materia de dónde explorar todo esto desde el punto de vista semántico, de manera que no funciona hacer la comparación directa. Pero supongamos que tenemos otra lista que sí funciona para la lengua objetivo. ¿Cómo compararíamos dos vectores? Pues si se acuerdan del teorema de Pitágoras, simplemente comparando el ángulo que forman dos vectores. O sea, en este diagrama, A es un vector que representa un concepto en una lengua, B es otro vector de otro concepto en la misma lengua, el ángulo que forman entre ellos, eso ya es una métrica de similitud o disimilitud semántica. Esa es la manera en cómo se evalúan. Y se los expongo porque a continuación les voy a presentar pues, los retos que existen, que ya previamente acabo de decirles, y por qué no hay modelos en estas lenguas. Son multifactoriales estos problemas y tienen que ver muchos de ellos con pues, aspectos sociales. En muchas lenguas son de tradición oral. La abuela le enseña su lengua al nieto, pero el nieto no sabe escribir, ni la abuela sabe escribir. Entonces, esto es muy común en lenguas indígenas, la gente se transmite de manera oral, pero como no hay un programa de alfabetización, entonces nadie sabe escribir. Esto ocurre, o los que saben escribir son una élite intelectual muy, muy pequeña, que pues tienen la fortuna de haber accedido a la educación superior y además el interés de aprender a alfabetizarse en la lengua, pero seguido hay otras lenguas que ni siquiera tienen un estándar de escritura. O sea, ni siquiera hay un alfabeto. Hay muchas que no lo tienen. Entonces, ¿cómo sin tener alfabeto, sin tener un estándar, sin tener alfabetización, como de dónde van a salir los datos en esta lengua? Bien, el problema, entonces, no hay datos que igualen la situación con las lenguas mayormente representadas. Ese es un problema. Y por eso también hay menos tecnología. Y es un círculo vicioso. Como hay menos tecnología, nadie puede usar su navegador en maya o en Tenec o en náhuatl.
no hay, ni siquiera los botones no dicen algo en la lengua materna de muchas personas. No hay tecnología, entonces se ven obligados a usar una segunda lengua y esto no promueve que abunden los datos en esta lengua y otros factores sociales como malas actitudes por parte de los hablantes o los no hablantes, los que no hablan lenguas indígenas, es común que discriminen a las personas que hablan lenguas indígenas y los que sí la hablan, es común que no recomienden a las familias que le enseñen la lengua indígena. O sea, dentro de las comunidades indígenas le dicen, mejor no hables en esa lengua porque te va a ir mal en el trabajo o cosas de diversa índole. Y regresando al mundo de la tecnología de la información, muchas compañías, como Microsoft, IBM, entre otras, han intentado incorporar estas lenguas en traducción automática, que es un problema que para las lenguas bien representadas ya está muy bien resuelto. Todos gozamos de traductores automáticos desde hace 10 años que se desempeñan muy bien. Entonces, sí que se ha intentado hacer estos traductores automáticos. La mayoría funcionan por aprendizaje supervisado, es decir, se tiene una red neuronal que al mismo tiempo puede leer una frase en el idioma fuente y producir el equivalente en el idioma objetivo. Para entrenar, entonces, necesita pares de frases que signifiquen lo mismo en ambas lenguas. Entonces, los textos que han encontrado fácilmente estas compañías que no tienen una motivación realmente cultural con respecto a la pertinencia son la Biblia o el Corán. Entonces, entrenan al traductor con lo poco que hay, y lo poco que hay es, ahí te va la Biblia, y los traductores ya se ha demostrado en sendas publicaciones que empiezan a hablar de Jesús, de la estrella de Belén y de cosas pues que no funcionan en el día a día de las personas. Es un traductor que no se puede usar realmente. Solo lo ponen pues para tener el prestigio de decir yo hice un traductor. Aquí les muestro un ejemplo extraído de un artículo. Se hace un traductor en guaraní y todas las frases que produce el traductor prácticamente tienen que tener a Jesús en alguna parte de la frase. Entonces se vuelve un poco extraño interactuar con este tipo de modelos. Y eso es por no haber considerado pues la injusticia epistémica que es forzar al modelo que aprenda de la Biblia. Bueno, entonces la propuesta de mi equipo, en mi laboratorio, es, ok, vamos a hacer la cosa diferente. Vamos a utilizar datos que sean pertinentes. O sea, la Biblia no está incluida en esto. Queremos los datos, vamos a las comunidades y que las personas hablen, transcribimos eso y esos van a ser nuestros datos. Vamos a hacerlo de esa manera. Lo otro es, ya no vamos a usar ese benchmark surgido de cultura anglosajona, donde aparecen palabras que no conectan con la cultura de las lenguas indígenas que queremos explorar. Así que vamos a diseñar un benchmark diferente. Ya les puse el ejemplo, aquí les pongo una ilustración de cómo se ve típicamente una vivienda en una comunidad maya hablante. Noten que aquí, pero ni por error, aparecería un horno, porque la casa ya es un horno, por eso ponen estas varas, las dejan con bastante espacio para que el aire circule. El sistema este de las palapas que conocen cuando van a la playa, créanme que es una maravilla de diseño, porque no sé cómo funcionan exactamente, pero refrescan la parte baja. Y las casas en Yucatán, las casas tradicionales, están diseñadas más o menos con esos materiales y con esa estructura. Otra palabra que califica como que impertinente culturalmente es la de asylum. Asylum en inglés es el lugar donde ponen a los viejitos cuando las familias consideran que ya no sirven para nada. Ese concepto de un anciano que no sirve para nada no existe. En general en la cultura mexicana es extraño, pero en la cultura maya hablante, para nada. Al contrario, los ancianos tienen más valor, se les escucha, se les incluye, se aprende de ellos. Entonces,
no tiene ningún sentido incluir una palabra como asilo, porque eso culturalmente no existe. Creo que el punto está ya bastante remarcado. Vamos a poner un ejemplo de, eh, bueno, ¿cuáles palabras entonces vamos a usar para pivotear la construcción de un modelo de lenguaje en Maya? Ok, las del benchmark tradicional MS30 no me gustan. Entonces, ¿cuáles sí podrían gustar? Hay un concepto que inventó un lingüista, Morris Swadesh, desde hace muchos años. Él quería ver qué tan distantes son los idiomas en general. Y para ello diseñó un set de palabras cuyo significado fuera lo menos adentrado en la cultura particular de una lengua. O sea, él trató de hacer lo contrario, diseñar palabras que fueran conceptos universales para el ser humano independientemente de su cultura, y ahí podemos incluir pues el fuego, las partes del cuerpo, una flor, entre otras el agua. Ahí es una lista bastante larga, de las cuales pues con un proceso técnico que no les puedo explicar el día de hoy, pero de ahí seleccionamos algunas que fueron las más indicadas para desarrollar el experimento. Con respecto a los datos, vamos a tener tres fuentes diferentes, pero las tres fuentes tienen pertinencia cultural con respecto a lo que queremos hacer con lengua maya. El primer conjunto proviene del proyecto de documentación lingüística, el que estoy llevando, que se llama TANSIL, y pues son grabaciones de las personas que se transcriben, y esos van a ser los datos que vamos a usar para el modelo. La segunda fuente de datos que vamos a usar es una sección de la jornada maya que se escribe a veces, la mayor parte de las veces, en maya, y que en general está relacionada con la cultura maya. Y otro set de palabras van a ser unos frases simples que al inicio fueron diseñadas para ser utilizadas por la empresa Duolingo, pero que no prosperó esa colaboración, pero sí que nos sirvieron para hacer los experimentos. Entonces, un poquito más acerca de este proyecto de Tansil. En Tansil lo que queremos hacer es eh, documentar la lengua actual. Entonces, grabamos y hacemos el proceso de transcripción y vamos documentando toda la península. Hay que ir a los lugares. Esto es bastante complejo, hacer este trabajo de campo, coordinar un equipo multidisciplinario para que eso se convierta en datos que después vaciamos en un sistema de recuperación de información como YouTube. O sea, ahora esta plataforma es de libre acceso. Tú puedes buscar algo y encontrar contenido en maya acerca de la búsqueda. Si nos da tiempo, hacemos una pequeña demostración. De ahí tomamos estos textos. De la jornada maya, pues se hizo a través del procesamiento de toda la información que aparece en esa sección. Hubo mucho trabajo de limpieza porque está diseñado para ser un periódico, entonces es HTML, hay que limpiarlo, quitarle las partes que están en español y distinguirlas de maya para solo utilizar las de maya. Nos va a dar la ventaja de que en este conjunto van a aparecer neologismos, conceptos modernos. O sea, una sección que habla de noticias internacionales. Entonces podemos encontrar cuestiones de tecnología, de cultura, lo de COVID, todo esto que nos va a dar también el componente del mundo moderno, pero en lengua maya. Entonces, esa es la segunda parte. Y el intento de colaboración de Duolingo para integrar el maya en su plataforma, que al final no prosperó, y eso fue debido a que en Duolingo pues estaba previsto que los idiomas más o menos funcionan igual, quiero decir lingüísticamente, estructuralmente, que fuera pues artículo, determinante, nombre, sujeto, complemento. En maya fue un desastre.
Otra cosa que fue un desastre es que las frases de Duolingo son, José va al centro a tomar el metro. Pues tampoco, no hay manera. Entonces les dijeron a los colaboradores de Sedeculta, les dijeron, bueno, entonces ustedes propongan las frases. Y las frases que propusieron tienen que ver con la milpa, con cuestiones culturales de las comunidades, que Duolingo dijo, entonces ahora tengo que traducir todo esto a 20 idiomas, y ya, ahí quedó. Fue cuando nos buscaron en Centro Geo y dijeron, bueno, ok, con ustedes, ¿qué podemos hacer? Y les dimos este uso que el día de hoy con mucho gusto les estoy presentando. Otro uso que les dimos que está interesante es que abrimos parte de este conjunto de datos, lo abrimos para que cualquier científico de datos de procesamiento del lenguaje natural que quisiera participar en un certamen llamado Américas NLP, que es pues una comunidad que trabaja en procesamiento del lenguaje en lenguas indígenas, y se los damos de manera abierta para que ellos puedan hacer sus experimentos y puedan intentar hacer traductores, generar ejercicios de libros de manera automática. Es decir, tenemos la filosofía de abrir todos los datos que sea posible. Abrir al igual que los modelos. Entonces, tomando todas estas consideraciones, armamos pues todos los módulos de este procesamiento para generar el primer modelo de embeddings en Maya. Los detalles pues son bastante largos, pero al que guste le puedo proporcionar el artículo donde viene ya todo muy bien explicado, paso a paso. Simplemente les quiero dar un par de consideraciones técnicas el día de hoy. Una tiene que ver con el usar pivoteo, es decir, nosotros ya asumimos que usando palabras de la lista de Swadesh, que son conceptos universales, sí tienen que estar en el corpus. Y eso fue cierto, encontramos estas palabras, y para inicializar los modelos, lo que hacemos es tomar los vectores de los modelos GPT en inglés, es decir, agarramos los números del vector de Fire, tomamos esos números y con eso iniciamos el motor que genera todo esto y decimos, bueno, en Maya tiene que darte estos números. Lo vamos a inducir y vamos a pivotear usando embeddings que sirven muy bien, los de inglés, esos sin duda van a funcionar. Y esto va a guiar el aprendizaje del resto de los números, del resto de las palabras de este procesamiento. Y bueno, como ven ahí, esta matricita, lo que estamos viendo en la pantalla, es en azul, aparecen los conceptos que están más relacionados, es decir, cuyo coseno es más, cuyo ángulo está más cerrado. Entonces, aquí vemos que se forman grupitos, ustedes no alcanzan a ver muy bien, pero por ejemplo las primeras palabras me parece que son mujer y hombre, entonces ahí se ve como que hay cercanía, se pone más azul, las cosas que no tienen nada que ver se ponen de color blanco. Entonces con estos números nosotros guiamos el resto de las palabras de todos nuestros datos, que son cientos de miles de palabras, y el resultado de haber hecho esto es haber generado pues, un primer modelo de embeddings para Maya, hasta donde sabemos esto no existía, y además usando esta pertinencia cultural, considerando los conceptos universales, considerando datos de fuentes confiables. En esta proyección, cada uno de estos puntos pues, es un concepto en Maya, es cercano a otros conceptos que en Maya, de acuerdo a los datos, pues estén también cercanos, y todas las propiedades deseables de los modelos de embeddings para esta cultura. Entonces, el modelo está disponible. Aquí se muestra bueno, para asegurarnos de que esto científicamente es correcto, se tienen que hacer bastantes experimentos, medir los resultados, ver la variabilidad de cada experimento,
Y el resultado es que ciertamente sí hay una mejora con la consideración de pertinencia cultural o usando los métodos tradicionales de benchmark de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, esto apunta a que usar la misma metodología en otras lenguas podría ser prometedor para tener modelos más modestos, pero con mejor calidad. Esta es el resultado del experimento. Por último, como muestra de calidad de esto, ustedes saben, en la cultura maya hay una gran tradición astronómica. Me dicen que ayer se trató de astronomía, entonces vino como anillo al dedo este ejemplo. Estas son las palabras más cercanas a la palabra ek, que significa estrella, y como ven, pues los scores que generan la comparación de ek con estas palabras, pues sí nos dan la sensación semántica de que están hablando en el ámbito de la astronomía a partir de los datos que utilizamos y el experimento. Ustedes pueden acceder al modelo final sin ninguna restricción a través de esta liga, es decir, ustedes pueden utilizar un lenguaje de programación para hacer una descarga del modelo y este modelo, ustedes le dan una palabra en maya, obviamente, y les genera el vector correspondiente, ya con todo lo que les conté el día de hoy. Entonces, pues a los que les interesen estos temas, cualquier otro tema de procesamiento de lenguaje, también me pueden escribir un correo. En conclusión de esta presentación es que si bien la inteligencia artificial está cambiando, está sacudiendo todos los ámbitos de la humanidad, incluido el de la ciencia, pues vemos que en aspectos particulares de nuestro país, pues hay todavía bastante brecha que recorrer y esto representa una oportunidad para los jóvenes científicos que quieran participar de este cambio de paradigma y pues por mi parte fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Cedemos el espacio a preguntas. Gracias. Gracias. De preguntas. Levantando la mano. Para que se... Buenos días. Tengo la duda porque, por lo que entendí, todo el programa está basado en textos, por así decirlo, ¿no? Toda la información es escrita. ¿Será posible, por ejemplo, no recuperar, pero poniendo el ejemplo que actualmente algunas familias, la lengua indígena simplemente se va pasando de generación en generación de manera hablada? ¿Será posible emplear inteligencia artificial para recuperar esa lengua sin, en el supuesto de que no existan tantos textos escritos o información? Sí, es correcta tu intuición. De hecho, eso es lo que está pasando hoy en día. Pero primero te contesto la parte de... Sí usamos textos para generar el modelo de embeddings, pero son textos que son transcripciones de una entrevista. Entonces, sí son datos textuales, pero provienen de una interacción natural de una persona que está abordando y está contando al mismo tiempo que está haciendo y este tipo de cuestiones. Efectivamente, el futuro sería trabajar estas lenguas con voz. O sea, definitivamente, definitivamente. Este experimento, pues, fue pues, empezar a dar unos primeros pasos encaminados a mostrar el punto de que usando mejores datos y teniendo consideración de pertinencia cultural, puedes mejorar. Ese era el punto a mostrar. Pero sí, definitivamente estas lenguas que son de tradición oral se tienen que tratar pues de manera oral. Y eso logísticamente a nosotros nos representa un reto mayor,
porque procesar datos en voz, que son sistemas que se llama ASR, este campo sube un poquito la dificultad técnica del punto de vista de procesamiento del lenguaje natural. Hagan el experimento en el traductor. Ahora el de Google dice que ya incluye Maya. Entonces pongo en Maya. A diferencia de otras lenguas, no te permite activar el micrófono. Porque, ¿cómo hacen estas traducciones? Si yo quiero traducir de español a inglés, abro mi traductor, pico el micrófono, yo emito lo que quiero traducir. Internamente esto no me lo van a creer, pero internamente se transforma en una imagen que se llama espectrograma de Mel. Esta imagen, que por dentro son números, es lo que utilizan para generar la salida en el otro idioma. Hacen primero la imagen, la transcripción, o sea, primero lo escribe y luego lo traduce. No va directamente de la voz a la salida final. Entonces, si hay interés o conocen a alguien que esté interesado en, vamos a abordar algo de procesamiento de lenguaje en lenguas indígenas, mi consejo es lo que estás diciendo. Desde el inicio concebí los proyectos como de voz, proyectos de voz. Eso es. Gracias a ti. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Mi pregunta va enfocada a, bueno, son dos preguntas así. La primera es de pronto desde el punto de vista sociológico, ¿qué respuesta o percepción se tiene en las comunidades este tipo de proyectos? ¿Sí? Si hay apertura, si es bien recibido, si se emocionan con este tipo de propuestas. Sobre todo atendiendo a la reflexión de la última diapositiva. Y la segunda pregunta es en términos de inversión, por ejemplo, del Estado, ¿de qué tanto apoyo financiero o músculo investigativo tienen este tipo de iniciativas, pues con ese enfoque cultural, ¿no? Y dialéctico. Gracias. Muchas gracias. Estupendas preguntas, las dos. Con respecto a lo primero, hay de todo. Estamos hablando de la lengua. La lengua no la posee nadie. Nadie es representante de la lengua. Y estas tecnologías ya están en nuestro mundo y estas comunidades mayablantes no pueden escapar de ellas. O sea, los modelos van a seguir generándose, van a seguir habiendo traductores automáticos, GPTs, IAs, les guste o no les guste, al igual que a nosotros. O sea, a nadie nos preguntó si nos gusta o no que haya este tipo de inteligencias. Entonces, al igual que todos nosotros, hay posturas polarizadas. Hay gente que dice, eso no nos gusta, no deberían de estarlo haciendo. Desafortunadamente, esto lo van a seguir desarrollando igual con o sin su consentimiento. Y hay también gente, sobre todo los jóvenes, que están muy entusiastas al respecto. Y también hay agrupaciones de activismo digital de jóvenes que hablan lenguas indígenas que se están comenzando a agrupar para hacer una pequeña contribución. No sé, hay un grupo que me encanta que hacen memes en lenguas indígenas. Entonces comparten stickers y entonces es un pasito pequeño, pero habla de la inclusión y de gente que está dispuesta a impulsarlo. Hay por ahí otro proyecto que empezó, no sé si se culminó o no, pero que querían que el navegador funcionara también en lenguas indígenas. O sea que hay de todo. Hay las personas que están con un perfil muy tecnológico que queremos impulsar que esto suceda, y hay gente que no le gusta, no sabe bien. También existe esto, mucha gente que no sabe qué opinar. Es válido, es válido. También nosotros no sabemos exactamente qué va a pasar con todo este tipo de tecnologías a futuro, ¿no? La IA que nos va a representar en muchos años. Entonces, pues, como seres humanos,
muchos tenemos estas inquietudes, miedos, posturas, hay de todo. Es difícil tener un consenso generalizado de esto. Sin embargo, en la documentación lingüística, pues se concientiza a la comunidad de qué se va a hacer, para qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Nosotros solamente hacemos esta documentación con consentimiento informado de las personas, con su permiso para ponerlo en la plataforma, y después regresamos a las comunidades y se imparte un taller de esta tecnología en términos de que ellos vean que el hecho de que no haya tecnología en lengua maya no es una cuestión pues de falta de recursos, sino es una cuestión de voluntad, de querer hacerlo. Y entro al segundo punto que pones. Apoyo gubernamental. En la convocatoria pasada de la CECITI de proyectos de investigación, hubo uno de estos ejes temáticos, se llaman. Uno de estos ejes es en torno a la pérdida de lenguas indígenas. No es precisamente asociada a tecnologías, pero sí va por este tema. Pero eso sucedió apenas el año pasado. Previo a eso, pues más bien va lento. Nosotros hemos tocado puertas con gobiernos y hay bastante apertura en cuanto a la idea, pero hay poca apertura con respecto a la cartera. Entonces, en realidad, tenemos un montón de voluntarios que trabajan pues completamente pro bono porque les gusta el proyecto, quieren que avance y dicen, sí, yo quiero que se haga, incluyéndome en esa parte de esto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cree que una vez que se haya desarrollado ya todo esto y que las comunidades lo lleguen a aceptar, llegue a haber algún mal uso? No sabría qué contestar, porque en primera, para que iguale el desempeño de muchas lenguas indígenas, igual el desempeño de las lenguas mayormente representadas, yo veo una brecha bastante larga. A menos que alguien invente algo nuevo, que no me extrañaría. O sea, esto va muy rápido todo esto. Va más rápido de lo que podemos, pues, estudiar. Entonces, de repente alguien va a tener alguna forma diferente de generar los modelos. En la plática pasada ya hablaban de investigaciones que van encaminadas a, ok, ya vimos que hay cosas que funcionan con muchos datos, pero hay gente que está tratando de hacer lo mismo, pero con menos datos, ¿no? Lo mismo, pero más barato. Y eso, si alguien lo resuelve de manera eficiente, le va a venir como anillo al dedo a las lenguas que están poco representadas. Porque entonces mis datos que tengo de lengua maya a lo mejor sí me alcanzan para hacer un GPT. Actualmente no me alcanzan ni los datos ni la memoria en la GPU. O sea, eso es un hecho. Y de que vaya a haber mal uso, pues definitivamente creo que sí, es una cuestión intrínseca al ser humano tener alguna postura moral y las herramientas tecnológicas, dicen en la filosofía, no tienen una moral intrínseca. Un martillo no es bueno ni malo, pero alguien puede usarlo para construir o para destruir algo, ¿cierto? Entonces, la IA es también una herramienta tecnológica. También alguien podría darle un mal uso y ese es un riesgo latente que es inherente a la tecnología. Felicidades por tu charla. Primero que nada, me admiro mucho que en México hay muchas lenguas indígenas todavía vivas, ¿no? Sí. Escucho mucho caminando por el centro, hasta aquí en San Potosí. Dentro de mi cultura es algo muy raro, ¿no? Destruyeron la mayor parte de las cosas que también tenemos muchas lenguas. Pero mi duda es más como este cambio de paradigma, ¿no? Veo que algo más como resgate cultural que está pasando con este tipo de cosas, pero igual como una integración de algo que ya existe, ¿no? Entonces veo que
esta parte de lengua está más relacionada con una parte de conservación y resgate cultural de una diversidad que está siendo perdida, ¿no? Entonces, dentro de este paradigma, por ejemplo, de una transmisión oral de conocimiento de la lengua, ¿qué ha cambiado, no? Y cómo sería, por ejemplo, esta parte de inteligencia artificial va a ayudar como, no sé, a formalizar un poco más la enseñanza de una lengua. Y también, esa es como la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta sería más cómo está reaccionando también la gente, pues en el sentido de que la inteligencia artificial puede también estar fuera del contexto de vivencia de ellos, ¿no? Pues muchas veces una cosa que la sociedad significa mucho para nosotros como tener un teléfono, ¿no? Y que seguramente va a avanzar. Para unas culturas eso es como algo que no es necesario para vivir, ¿no? Entonces también cómo se ha dado eso, ¿no? ¿Hay un resgate de hecho cultural o como es más una integración y cómo la sociedad de ahí ha reaccionado dentro de esos principios que también son institucionales? Sí, muchas gracias. Primeramente, me dices de qué cultura eres tú. Soy de Brasil. De Brasil. Allá también bastantes lenguas indígenas y trabajo relacionado a eso. Sí, efectivamente, bueno, una cosa que ocurre en México es que estas lenguas están vivas. A pesar de todo lo que tienen en contra, el maya tiene cerca de 800,000 hablantes y hay enclaves de comunidades donde todo el mundo, toda la comunidad habla maya y solo habla maya y solo hablan español cuando van a trabajar a algún centro turístico o a la ciudad. Es decir, que la parte de conservación va más en el sentido de revitalización. O sea, el maya vive, el tenec vive, el náhuatl vive, todos están ahí y aunque el gobierno hace pues estos esfuerzos por darles importancia, esto pues es mi opinión. Entonces, una cosa es darles importancia y otra cosa es tomar acciones efectivas con miras a la revitalización. Por ejemplo, si hubiera centros educativos en las regiones donde se habla eh, mayoritariamente una lengua indígena, que los centros educativos fueran en esa lengua, pues sería otra historia. Se estaría revitalizando. Entonces, nosotros estamos tratando de contribuir a esta parte de revitalización con la premisa de que hoy en día todos estamos inmersos en el mundo digital. Entonces, nosotros al documentar la lengua, estamos generando un acervo de datos en esta lengua. No son libros que se van a ir a un estante y que después nadie va a poder leer. El futuro es en los medios digitales y son los medios audiovisuales. Entonces, parte de todo este esfuerzo es ir integrando por lo menos una lengua en esta vía, de que parte de la inclusión es incluirla en las tecnologías. Eso es por un lado. Y la otra es, pues, otorgar, aunque esto es algo muy tácito, se ve poco, pero estoy seguro de que muchos de aquí, por la manera en que vieron la presentación, estoy seguro de que también reconocen que sería una cuestión de tratar de revertir un poco la visión que tenemos en México alrededor del habla de una segunda lengua. Mientras en Europa es motivo de orgullo ser bilingüe, aquí ¿por qué es motivo de vergüenza? ¿Por qué la gente escondería que sus abuelos hablaban alguna lengua indígena? ¿O por qué no hablarías la lengua materna con alguien que sabes que también habla tu lengua materna? Entonces, el tratar de llevar estos proyectos, que son pasos bien pequeños en cuanto al aspecto técnico, o sea, un modelo de embeddings que construimos nosotros, que hace 40 años ya alguien lo hizo para otra lengua, pero el que exista un modelo de embeddings para el maya, tenemos la intención de que genere prestigio, de que alguien diga, oye, sí, yo quiero hacer el traductor, yo quiero contribuir a que exista un traductor, o yo soy antropólogo, quiero contribuir a estudiar cuál es el efecto de que las personas entreguen sus datos en su lengua
Aquí caben muchísimas disciplinas, historia, antropología, ciencias de la tecnología, o sea, caben los que quieran participar, son bienvenidos a este proyecto o proyectos que se relacionan con este tipo de temas. Sí, ¿alguien más? ¿No? Bueno, agradecemos, doctor, por su plática Gracias. y por compartir con nosotros su visión y aportación al campo de la inteligencia artificial. Le hacemos entrega de un reconocimiento y un pequeño regalo como agradecimiento por la Muchas ponencia. gracias. Gracias. Sí. Con esta conferencia concluimos la segunda ronda de ponencias magistrales del CONIP. Queremos invitarles a que se queden a disfrutar de las siguientes actividades: el concurso de hipitesis, el concurso de cartel científico y a participar con su voto en el concurso de fotografía. De igual forma, les recordamos que hoy tendremos las finales del Jeopardy en el auditorio de administración de 5 a 6:30 p.m. Y para cerrar este día con ambiente de convivencia, les invitamos a la noche de bar que se llevará a cabo en Winsmas a partir de las 7 p.m. Muchas gracias por su atención y participación. Sigamos disfrutando del CONIC.